Hola, bienvenidos nuevamente a la sesión del día de hoy. Como siempre, iniciamos revisando las actividades de evaluación que deben ser enviadas a la coordinación académica en la fecha indicada. Iniciamos con la actividad de repaso sobre el verbo modal might, que ustedes recuerdan indica posibilidad y es una posibilidad menos posible, entre comillas, que la que da el verbo may, en donde la posibilidad alcanza más o menos un 50%. En cambio, con might la posibilidad es más o menos de un 30%. En este caso, lo que vamos a hacer es contestar las preguntas con respecto a, a la primera persona, o sea, a mí, usando might. Entonces, por ejemplo, what might you do after class? Entonces yo digo, I might go to the cinema. Es posible que vaya al cine. De esa manera se van a contestar las 8 preguntas planteadas en el ejercicio. En esta actividad, entonces, continuamos repasando los verbos modales que estábamos trabajando la actividad anterior. En este caso, el verbo modal must y su negación mustn't. En la actividad aparece un cuadrito que le permite a usted recordar en qué momento se usa must y cuándo se usa mustn't. Obviamente es para una negación y en ese orden de ideas usted puede completar las 15 preguntas o más bien oraciones planteadas en la actividad. Recordemos que dice que use must when you mean have to, o sea que uno usa la palabra más cuando, o el verbo modal más, cuando se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, I must study for the test. Debo estudiar para la evaluación. You must wear a scarf. O sea que usted debe usar un impermeable. Mustn't. Entonces dice use mustn't when you mean that it's important not to do something. O sea que cuando es importante no hacer algo, usted puede usar mustn't. Entonces en el ejercicio, you mustn't forget about the test. Entonces usted no se olvide de la examen de la previa y usted mustn't drive too fast. Usted no debe conducir tan rápido. Entonces, son ejemplos de lo que hay que hacer. El ejercicio dice, what must you do and what mustn't you do for a healthy and happy life? Entonces dice, ¿qué usted debe hacer y qué usted no debe hacer para tener una saludable y feliz vida? Entonces, con base en esta oración central, que la idea es qué se debe hacer y qué no se debe hacer para tener una vida feliz y saludable, se completan las oraciones. En un caso, deberá ir con must y en otros casos con mustn't. En esta actividad, entonces, vamos a repasar el verbo modal may. Entonces recuerden que también es de probabilidad, es una probabilidad más certera o más amplia que la del might. Y lo que se plantea acá es reescribir las oraciones utilizando may. Obviamente el may va a reemplazar a la palabra will para completar o para formar las oraciones propuestas. Entonces, por ejemplo, en la primera frase, it is possible I will see my friends later. Entonces, al reemplazar con may quedaría, it's possible
I may see my friends later. ¿Qué querría decir? Es posible que yo pueda ver a mis amigos más tarde. De esta manera, pues entonces se completan o se reescriben las 10 oraciones utilizando el verbo modal may. Continuando con las actividades para evaluación, acá vamos a utilizar o a repasar tanto may como might al tiempo, recordando que may and might are used to talk about a possibility of something happening. May is often more possible than might. De lo que habíamos dicho en las diapositivas anteriores, recordar que may tiene una posibilidad mayor de ocurrencia a lo que tiene que ver con might. Bueno, ejemplo, I am not sure what to do. I may watch TV. You might not like that TV program. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice lo siguiente. Complete the sentences below by using may or may not and might or might not to describe possibility. Entonces, ahí se plantea para la primera oración el primer ejemplo. There are some dark clouds in the sky. May. It may rain. O sea que es posible que llueva. De esa manera, usted va planteando o completando las oraciones propuestas. Bien, continuando con las actividades de evaluación, en esta actividad vamos a revisar o a repasar lo que hace referencia al tiempo que trabajamos la anterior sesión, que es el futuro perfecto. En la primera parte de la actividad se hace como un resumen de lo que se debe tener en cuenta para la estructura del futuro perfecto, tanto en oraciones afirmativas como en oraciones negativas y como en preguntas. Una vez que se tenga en cuenta esto, entonces lo que se hace es completar las oraciones utilizando la adecuada estructura del futuro perfecto. Bien. En este caso, continuamos revisando el futuro perfecto y lo que se hace es completar las oraciones dadas usando la forma correcta del verbo conjugado en presente perfecto, en futuro perfecto para cada uno de los verbos que aparecen en paréntesis. Entonces, con esto se completa las 10 oraciones para ejercitar lo que tiene que ver con el tiempo presente, futuro perfecto. Vamos a continuar nuestro repaso de los verbos modales y dentro de estos se puede, hay una opción en la que tenemos la opción que se llama have to. El have to, como tal, have y la palabra to, se considera un verbo modal porque de esa forma va acompañando a otros verbos y no vamos a encontrar have to como verbo solo, sino esa composición va a acompañar siempre a otro verbo, razón por la cual se considera un verbo modal. Bien, entonces veamos. Vamos a mirar aquí en la parte inicial de la diapositiva cuál es el uso y
Luego vamos a mirar unos ejemplos y cómo se hace la parte negativa o cómo se hacen las estructuras de la oración afirmativa, de la oración negativa y de las preguntas. Entonces, have to o don't have to. Entonces, fíjese, have to. Something you need to do following a rule. Entonces, es algo que se necesita hacer o que usted necesita hacer siguiendo una regla. Entonces, you have to clean your room every day if you want to use the computer. Entonces, usted tiene que limpiar su cuarto todos los días si usted desea usar el computador. My sister has to eat some chocolate before going to bed. Where do we have to buy the tickets for the concert? Bien. Fijémonos de lo siguiente. Entonces, para la negación. Entonces, para la negación vamos a tener que utilizar un auxiliar extra, que es el auxiliar, en este caso el verbo do, con la negación not. Entonces quedaría do not o don't, como lo aparece ahí en la figura. Entonces tenemos don't have to. Es something which is not necessary. Es algo que no es necesario. I don't have to go to school today. It's Friday. Yo no tengo que ir al colegio. Hoy es viernes. You don't have to wear a long dress to go to the party. Usted no tiene que usar un vestido largo para ir a la fiesta. He doesn't have to buy me a present. It's not necessary. No es necesario que me compre un regalo. Usted no necesita comprarme un regalo, no es necesario. Bien, entonces damos en la estructura. Entonces, para las frases afirmativas, primero va el sujeto, luego el verbo have. Entonces, recordemos que el verbo have se va a combinar dependiendo de la persona. Para primera persona y plurales, o sea, you, we, and they, va a ser have to. Para singulares, she, it, and has, va a ser has to. De esa forma aparece, por eso aparece subject plus have slash has to plus base form. Entonces, cuando dice más la forma base del verbo, entonces es, por ejemplo, go, rain, o, por ejemplo, play, pero es solamente el verbo como tal sin la palabra to, porque ya está el to, en este caso, involucrado en el have. Pero la base, la forma base solamente es el verbo sin la palabra to. No es el infinitivo, sino la base, la forma base. Cuando se está hablando de la forma o la estructura negativa, entonces, como en el ejemplo lo vimos más arribita, se tiene que utilizar el auxiliar do con el verbo do y la negación respectiva. Entonces tenemos el sujeto don't o doesn't have. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a usar don't, entonces recuerden que vamos a usar don't para primera persona, para plurales, o sea, you, we, and they. Y el verbo, después de eso, va el have normal, común y corriente. Cuando son terceras personas, she, he, and it, vamos a usar el doesn't, ya, que obviamente ustedes recuerdan que así lo utilizamos en su momento, y el verbo have ya no va conjugado, va en su forma infinitiva normal, have, más el verbo base, have to wear a suit, por ejemplo, o have to buy some juice, etc. ¿Listo? Bien.
Y para las preguntas, entonces, ¿cómo se hace? Entonces, lo que se hace, como ya lo habíamos visto en algún momento, entonces, lo primero que colocamos es el auxiliar, o sea, el do o el das. Luego va el sujeto, I, you, we, she, he, it or it. Luego va el verbo have. En normal no se va a conjugar. El único momento en el que se conjuga es en la oración afirmativa, pero en las preguntas no se va a conjugar el verbo have. Luego va la forma base. Entonces tenemos have to plus la forma base brain, go, play, breathe. Entonces, ¿por qué no se conjuga el verbo have? Porque ya va conjugado en el auxiliar. Entonces tenemos do, como ya lo habíamos dicho, para I, you, we, and they. Y das para she, he, and it. Por esa razón, el verbo have no se vuelve a conjugar, sino que va en su forma definitiva have to. Veamos esto con más claridad en la diapositiva siguiente. Entonces, acá volvemos a ver lo mismo que estábamos trabajando o que hablamos en la diapositiva anterior, pero de pronto un poco más visual. Entonces, en la primera parte, para las oraciones afirmativas y al mismo tiempo negativas. Entonces, afirmativas, los sujetos I, you, he, she, it, we, and they. Entonces, si es afirmativa va I have to travel. Yo tengo que viajar. Entonces es I have to y luego va el travel. ¿Ok? You have to travel. He, she, and it has to travel. We have to travel and they have to travel. Cuando se va a hacer la negación, introducimos el auxiliar do y la palabra not. Y al abreviarlo queda don't a doesn't. Entonces tenemos I do not have to travel. You do not have to travel. She, he, and it does not have to travel. We do not have to travel and they do not have to travel. Ok, recuerden entonces que el do not se puede abreviar como don't y que el does not se puede abreviar como doesn't. Bien. Lo que ya vimos antes, la forma de pregunta. Entonces, para las preguntas con el verbo modal have to, ¿qué vamos a usar? Usamos el auxiliar do. Do para plural y primera persona. I, que es primera persona. You, we, and they, que son plurales. Entonces va primero el auxiliar do. Luego va el sujeto. Luego va el verbo auxiliar have to y luego va el verbo, la base del verbo normal. Entonces tenemos travel. Entonces, do I have to travel? Do you have to travel? Does, porque es tercera persona, he, she or it have to travel? Y do we have to travel? Do they have to travel? Acá complementan la información con cuáles serían las respuestas afirmativas. Entonces, por ejemplo, yes, I do, yes, you do, yes, he or she does, etc. Y las negativas, entonces sería no, I do not or don't, no, you don't, no, he, she, and it doesn't, etc. Y si es con information question, o sea, usando have to, tenemos what do I have to travel? When, o sea, what, when, where, why, how, etc. Y luego va el auxiliar do or does, dependiendo de qué sujeto vaya. Y luego el sujeto I, you, he, she, it. Luego have to. Y por último el verbo travel.
Esta es como una sinapsis en la que podemos volver a ver con claridad cómo se hace la estructura para cada una de las opciones. Bien. Ahora vamos a comparar entre must versus have to. Entonces, ¿cuándo usamos must? Cuando la persona que habla piensa que esto es necesario, se usa must. Cuando es una opinión personal o cuando hay reglas escritas o instrucciones. ¿Cuándo se usa have to? Have to se utiliza cuando otra persona piensa que eso es necesario para una obligación externa o para hechos reales, no que sean opiniones. Entonces veamos los ejemplos. The teacher is giving the students an obligation o una instructions. Entonces dice teacher, you must complete the easy by Friday. You must complete the easy by Friday. Y el estudiante, entonces, es el que contesta, I have to complete the easy by Friday. Listo. Ahora, acá dicen que se debe usar had to en lugar de must cuando uno está hablando del pasado. Y que have to es más común que must en preguntas. Entonces, I had to pay my speeding ticket yesterday. Y when do you have to finish the report? Entonces son dos tipsitos ahí que le permiten a uno como tener un poco más de conocimiento de cuanto a cómo se utiliza en determinadas circunstancias must and have to. Ahora vamos a revisar el verbo modal should. Entonces, los usos de should son los siguientes. Advice of suggestion, o sea, un consejo o una sugerencia. Your hair is too long. You should get a haircut. Su cabello es demasiado largo. Usted debería hacerse un corte de cabello. Bien. Situation likely in the present. Mary should be at home now. Give her a call. Entonces es algo que debe estar ocurriendo en el momento presente. Likely in the future. They should win tonight. They are a better team. Should plus have plus past participle. Entonces, you should have given your boss the report yesterday when he asked for it. Usted debería haberle dado a su jefe el reporte ayer cuando él preguntó por este. Fíjense que para darse esta expresión ya hay una forma más compleja de la estructura porque estamos usando el should más el have más el participio pasado. I should have given. Usted debería haberle dado. Should have given. Usted debería haberle dado. Ahora podemos tener también should plus be plus verb ing. Entonces, you should be wearing your seatbelt. Usted debería estar usando su cinturón de seguridad. We should be studying for the test right now. Nosotros deberíamos estar estudiando para el examen ahora. Acá hacen una introducción respecto a cuando se usa should y cuando se usa otro verbo modal que es ought to, que vamos a revisar más adelante.
Entonces, pues vamos a leer lo que hace en el comentario para ir introduciendo el ought to. Should can be replaced by ought to without a change of meaning. Entonces, dice que el should puede ser reemplazado por ought to sin que se cambie el significado de la oración. O sea que el ought to y el should tratan de traducirse como debería. ¿Ok? You ought to study more. Usted debería estudiar más, que es lo mismo a you should study more. Ought to sounds more formal than should and is used less frequently. Entonces, el ought to es más formal que el should y el ought to es menos utilizado. Ahora dice, we use shouldn't to advise not to do something. Entonces, que se usa la negación del should, o sea, shouldn't, para aconsejar que no se haga algo. Usualmente porque esto es malo o es muy mal. I shouldn't throw your little onto the street. Usted no debería tirar la basura en la calle. He shouldn't play with those wires if he doesn't know what he is doing. Entonces usted no debería jugar con estos artefactos si usted no sabe qué es lo que ellos hacen. Y you shouldn't work so much. Usted no debería trabajar demasiado. Bien. Aquí, entonces, de pronto hace énfasis un poco más concreto entre cómo se usa should y cómo se usa ought to, teniendo en cuenta que habíamos dicho que tienen más o menos el mismo significado sin cambiar el sentido. Should and ought to are basically the same in meaning, however use varies. Ought to is typically used to describe moral obligations and duty, whereas should is typically used for general advice. Entonces, ought to se usa frecuentemente para describir obligaciones morales y el should se utiliza para consejos generales. You ought to go to the church every week. We should study grammar more frequently. He should take a shower or bath after coming home from the factory. She ought to take better care of her children. Estos son algunos ejemplos de should versus ought to. Bien, continuando con esto, entonces acá lo que vamos a mirar es alguna forma de construcción o las estructuras de cómo se construyen las frases afirmativas, las negativas y las interrogativas utilizando el verbo modal should. Entonces, veamos. Para las frases afirmativas, entonces tenemos en la primera cajita abajo a la izquierda, I should, y luego colocamos el verbo normal, I should play, you should breathe, etc. O sea, va el sujeto, el auxiliar, el verbo y luego el complemento de la oración. Recuerden que entonces entre el should y el verbo no va ningún to, o sea, no va ningún infinitivo, sino que va directamente el verbo en su forma básica. Cuando vamos a negar, entonces cuando vamos a negar, para la negación se utiliza el auxiliar do. Entonces tenemos I don't think you should go there. I don't think he should eat that. Entonces,
entonces utilizamos el auxiliar do. Y para preguntas, entonces lo que vamos a pasar es el verbo modal should a la parte inicial de la oración, luego va el sujeto, luego la forma base del verbo y el resto de la oración. Bien. Aquí lo que se hace es hacer un repaso en cuanto a cuando incluyendo ejemplos de cuando se usa must, cuando se usa should, cuando se usa have to. Entonces, para obligation and recommendation, entonces, you must be 18 or older to vote in the US. Usted debe tener 18 años o más para votar en Estados Unidos. You must respect your parents. Usted debe respetar a sus padres. You must visit DC when you're in the US. Entonces, fíjense que es algo que realmente se debe hacer o una recomendación muy fuerte de que algo se haga. El should, entonces es I should have more money each month. Perdón, I should save more money each month. I should call my brother more often. O sea, yo debería ahorrar más dinero cada mes o yo debería llamar a mi hermano más frecuentemente. Fíjense, es algo que se propone para hacer, pero que no es una obligación. Entonces es como algo que se debería hacer, sin embargo de pronto no se hace. El have to, entonces tenemos I have to finish this report by 5 o'clock. She has to finish this report by 5 o'clock. Entonces, es donde nos recuerda algunos ejemplos de cómo usar el have to. Bien, ahora vamos a concretar algunos usos del verbo modal ought to, que recordamos, dijimos que tenía un significado igual al de should en la oración. Entonces, ought to se utiliza para dar un consejo, advice, to suggest an action or to show that it is necessary. Entonces, para sugerir una acción o para mostrar que algo es necesario. You ought to revise your lessons. Margaret ought to exercise more. Entonces, usted debería revisar sus lecciones. Margaret debería hacer más ejercicio. Para probabilidad, our team ought to win this match for today. Nuestro equipo debería ganar el partido de hoy. She ought to receive the package tonight. Ella debería recibir el paquete esta noche. Y dice que usualmente no se utiliza en preguntas ni en oraciones negativas. Acá entonces vemos cómo se construye la estructura. En la diapositiva anterior decía que usualmente no se utiliza en oraciones negativas ni en preguntas, más sin embargo, pues se pueden formular, que es lo que se muestra en esta diapositiva. Entonces, fíjense que para hacer oraciones afirmativas, independientemente del sujeto, I, you, he, she, it, we, you, and they, ought to va siempre igual. No tiene ninguna
conjugación diferente. Siempre es ought to, y luego va el verbo en su forma normal, work, breathe, play, etc. Cuando se van a hacer las negaciones, entonces tenemos lo mismo independientemente del sujeto, I, you, he, she, it, we, you, and they. Entonces vamos a tener el ought, luego la negación not y luego el to. Entonces, I ought not to work. He ought not to work. We ought not to work. Entonces, esta es la forma de construir. Y cuando estamos haciendo preguntas, entonces el verbo modal ought va al principio de la oración. Entonces, ought I to work. Entonces, después de el verbo modal ought va el sujeto, luego la partícula to y luego el verbo común y corriente. Entonces tenemos ought he to work, ought we to work. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Acá, la idea es como ilustrar o tratar de dar un poquito de claridad a cuándo se usa cada uno de los verbos modales. Sin embargo, pues obviamente aquí no están todos, pero dentro de esos pues se pueden consignar los otros que veamos. Pero fíjense que esto es como un botón de una lavadora o de que indica un mínimo y un máximo. Entonces, digamos que al mínimo de posibilidad que algo ocurra, tenemos al might. Entonces, I might have time, I'm not sure yet. Luego seguimos con may, que es una probabilidad un poco mayor. Luego continuamos avanzando, tenemos el could. Luego tenemos should, que es un 50% de probabilidad. Luego tenemos el would, que es mayor. Luego will, que es algo en el futuro. Y luego must, que es una obligación. De pronto es como para tratar de dar un tipcito de en qué momento, bajo qué posibilidad se utiliza cada uno de los verbos. Entonces, de pronto esto nos pueda colaborar para eso. Aquí solamente lo que estamos mirando en esta diapositiva es recordar cuáles son los verbos modales que hay. Entonces, tenemos el might, el may, must, have to, should, could, would, will, may, can y ought to. Ya hemos revisado varios de ellos y nos haría falta revisar algunos otros. Vamos a trabajar en la parte que tiene que ver con los tiempos. En inglés, un nuevo tiempo parecido al que hemos trabajado en las sesiones anteriores, pero este es en la parte o introduciendo la parte continua de los verbos. Entonces, hayamos trabajado en los tiempos presentes, en los tiempos perfectos. Ahora vamos a trabajar en los tiempos perfectos continuos. Vamos a empezar con el present perfect continuous, o lo que es lo mismo con el present perfect, se me olvidó la palabra. Bueno, dejémoslo así porque en este momento no me acuerdo. Entonces, ¿cuándo se usa el present perfect continuous? Is used to show that an action started in the past and has continued up to the present moment. Entonces lo que están diciendo es que el presente perfecto continuo se utiliza para mostrar una acción que ha empezado en el pasado y que continúa dándose en el momento presente.
Entonces, en ese momento, de esa manera, o para expresar esa idea, se utiliza el presente perfecto continuo. Entonces, aquí vemos la estructura general del presente perfecto continuo. Entonces tenemos los sujetos I, you, they and we, que son primera persona, y los plurales se utiliza have, común y corriente, en abreviación I've. Y cuando, entonces, por ejemplo, después de que se tiene esto, el I have, luego el continuous va en el verbo. Entonces tenemos I have been playing. Entonces, para hacer un presente perfecto continuo, vamos a utilizar el verbo to be en su participio pasado más el verbo normal con terminación ing. Entonces, pongamos atención. Present perfect. Para tener present perfect va involucrado el have. Y el continuous va a estar constituido por el verbo to be en pasado participio y la forma ing del verbo normal. Entonces, tenemos, por ejemplo, I have been playing tennis. Yo he estado jugando tenis. ¿Ok? Segunda opción, you've been learning English. Usted ha estado aprendiendo inglés. ¿Listo? Ahora, con he. Entonces, recuerden que en las oraciones afirmativas, el verbo have, que se está usando como modal verb, debe estar conjugado. Entonces, aquí va a ser he has been, por ejemplo, living in Rome. Entonces, él ha estado viviendo en Roma. Acá, como es continuous, quiere decir que la acción se da todavía en el presente y entonces en este caso, para continuar o terminar la oración sería for 2 years. O sea que en este momento ha ocurrido o ha estado ocurriendo. Entonces, con el she, nuevamente she has been studying in Roman for 2 years. Bien, eso en cuanto a lo afirmativo. Entonces, volvemos otra vez. Para lo afirmativo tenemos el sujeto, el verbo have conjugado para primera personas y plurales como have, para tercera persona she, he, and is como hast. Luego viene el participio pasado del verbo to be, que es been, y luego la forma ing del verbo playing, learning, working, living, studying, collecting, singing, etc. Ahora, en este mismo cuadro introducen la parte negativa de este presente continuo, o sea, la forma de construir oraciones negativas. Entonces tenemos, por ejemplo, they haven't. Entonces es el verbo have común y corriente y not, que es la partícula de negación. Entonces ahí va la negación y lo demás continúa igual. O sea, el participio pasado del verbo to be, been, y luego la forma ing del verbo. Por ejemplo, working here for 2 years. Entonces, ellos no han estado trabajando aquí por 2 años. We have not been living in Rome for 2 years. Ahora, si la negación se va a usar o a hacer para terceras personas, entonces recordemos que se debe utilizar la conjugación del verbo has, del verbo have. En este caso va a ser has. Y tenemos he has been living in Rome for 2 years. Él ha estado viviendo en Roma por 2 años. Y la negación, por ejemplo, su hasn't been studying in Rome for 2 years. Entonces,
Su no ha estado viviendo o estudiando en Roma por 2 años. Entonces, para la negación, en tercera persona se conjuga el verbo to be como has, se le coloca la negación not, el participio pasado del verbo to be y la forma ing del verbo. Bien. Eso en cuanto a la estructura. Y en esta misma diapositiva muestran algunos usos del presente perfecto continuo. Entonces, dice que para acciones que duran mucho tiempo se utiliza, que también para acciones que son temporales, para explicaciones y para decir cuánto tiempo se demora algo o qué tan largo es. Bien, aquí vamos a retomar la parte de la estructura, pero la idea es verlo un poco más claro e introduciendo cómo sería la estructura para cuando usted quiere hacer preguntas con este tiempo. Entonces, volvamos a repasar. Entonces dice, para la parte estructuras afirmativas o positivas, I have been starting, bueno, empezando. Entonces yo he estado empezando, start, empezando, sí puede ser empezando. Fíjense que tenemos el sujeto I, el verbo have, el been, que es el participio pasado del verbo to be, y la forma ing del verbo. Y si vamos al he, recordemos lo que dijimos en la diapositiva anterior, se conjuga el verbo have para tercera persona, que es has, luego el participio pasado del verbo to be, que es been, y continuamos con la forma ing del verbo. Cuando vamos a construir oraciones negativas, entonces introducimos la partícula not después del verbo have. Entonces tenemos I have not been starting, you have not been starting, y he has not been starting, it has not been starting. Cuando hacemos preguntas, entonces pasamos el verbo modal have de primeras, have, luego el sujeto I, luego el participio pasado del verbo been y luego la forma ing del verbo. Have I been starting? Have you been starting? Etcétera. Recordemos que para las terceras personas la conjugación del verbo to be es has, entonces sería has she been starting, has it been starting, etc. Entonces acá podemos mirar la conformación o la estructura para conformar oraciones afirmativas o oraciones negativas o preguntas. Aquí entonces es de pronto un repaso de en qué momentos o para qué se utiliza el presente perfecto, que lo vimos en una forma demasiado reducida hace como 2 diapositivas. Entonces, duración del pasado hasta ahora, que fue lo que dijimos que se usaba. He has been teaching for 10 years. They have been living in Cairo for 20 years. Para acciones que suceden hace poquito. Ella ha estado ejercitándose un poco desde hace poquito tiempo. She has been exercising a lot recently. Ella se ha estado ejercitando un poco desde hace poco, recientemente. I have not been studying English lately. Yo no he estado estudiando inglés tan tarde. Acciones que han parado recientemente. I've been working all day. I'm tired, so I am going to take a nap. Entonces,
Yo he estado trabajando todo el día, estoy cansado, así que me voy a tomar una siesta. It has been raining, the sidewalk is wet. Entonces, ha estado lloviendo, entonces quiere decir que el andén está mojado. Acciones temporales. They've been visiting their grandmother for the past week. Ellos estuvieron visitando a su abuela la semana pasada. I've been filling in for my boss for the past 2 years. Yo he estado completamente todo el tiempo con mi jefe los pasados 2 años o hace 2 años, desde hace 2 años. ¿Listo? Bien. Por último, vamos a revisar unos ejemplos. Entonces, oraciones afirmativas. I've been working. Oraciones negativas. I haven't been working. Y preguntas. Have I been working? You've been working. You haven't been working. Have you been working? Ahora, he, she, and it is been working. She, he, it hasn't been working. And has he, she, or it been working? Ahora, we've been working. Fíjense que we've es la abreviatura. En la parte anterior de he, she, and it puede abreviarse con its, o his, o chist, o its. Pero ¿qué me indica que no es el verbo to be? El hecho de que después de este viene el been, entonces ya sé que estamos hablando de un presente perfecto y estamos haciendo referencia al has y no al is. Bien, volviendo a lo que estábamos leyendo, we've been working, we haven't we been working, have we been working, you've been working, you haven't been working, have you been working, they've been working, they haven't been working, and have they been working. Bien, hasta acá lo que íbamos a trabajar el día de hoy. Por favor, repásenlo con atención. Recuerden colocar sus nombres en los comentarios para asistencia y no olviden enviar las actividades de evaluación en la fecha propuesta a la coordinación académica. Bien, entonces espero que tengan un excelente día y una semana muy provechosa. Hasta luego, que estén muy, muy bien.